Número 13. La ley de la reproducción. Se necesita un líder para levantar otro líder. Durante mis conferencias acerca del liderazgo, he estado haciendo entre los concurrentes encuestas informales para descubrir lo que impulsó a estas personas a convertirse en líderes. Los resultados del estudio son los siguientes. Por don natural, el 10% de la gente se convirtió en líder. El resultado de una crisis fue como del 5%. Por la influencia de otro líder, el 85% de ellos se convirtieron en líderes. Y si alguna vez ha meditado en los orígenes del liderazgo, es probable que estas cifras no los... Más de 4 de cada 5 líderes han emergido por el impacto que establecidos causaron sobre ellos. Se necesita un líder para levantar otro líder. De la gente que encuesté, aproximadamente 1/3 pertenece al mundo de los negocios y 2/3 son parte del liderazgo de iglesias. Pero las respuestas serán similares en casi cualquier campo. Por ejemplo, podemos ver la ley de la reproducción en acción en el fútbol americano profesional. ¿Sabía que el desarrollo y la instrucción de la mitad de los entrenadores de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en 1998 comenzó con 2 antiguos líderes sobresalientes del fútbol americano? Bill Walsh y Tom Landry. 10 entrenadores actuales de la NFL pasaron 1 año o más trabajando para el 3 veces campeón del Supertazón, Bill Walsh, o para uno de los ayudantes más importantes que él entrenó. 5 entrenadores de la NFL han tenido una relación directa o indirecta de pupilo y mentor. Con el 2 veces ganador del Supertazón, Tom Landry, o uno de los hombres que él entrenó. Casi todos los entrenadores exitosos de la NFL han trabajado algún tiempo con otro líder fuerte que les enseñó y les sirvió de ejemplo. Se necesita un líder para levantar otro líder. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la reproducción es acerca de David, del antiguo Israel. Casi todo el mundo ha escuchado la historia de David y Goliat. Cuando los ejércitos de los filisteos se enfrentaron al rey Saúl y al pueblo de Israel, Goliat, un guerrero profesional enorme y poderoso, lanzó un reto. Dijo que pelearía con el mejor campeón de Israel en una batalla en la que el perdedor se convertiría en siervo del ganador. ¿Quién se atrevió a aceptar el reto? No fue Saúl, el rey poderoso, ni ninguno de sus veteranos experimentados. Fue David, un humilde y joven pastor. Él estuvo dispuesto a enfrentarlo y con una honda lanzó una piedra al gigante, lo derribó y le cortó la cabeza con la propia espada de éste. Todos nos identificamos con una historia como esa porque nos gusta vitorear al que parece más débil. Pero mucha gente no conoce el resto de la historia. David creció, se convirtió en un guerrero y posteriormente llegó a ser rey. Mientras tanto, formó un grupo de grandes guerreros que fueron llamados los valientes de David. Por lo menos 5 de estos hombres se convirtieron en destructores de gigantes, exactamente como su líder. ¿Había hecho eso Saúl, el rey anterior? No. ¿Por qué? Se necesitaba una persona que hubiera hecho lo mismo. Y así como se necesita un destructor de gigantes para producir otros destructores de gigantes, se necesita un líder para formar otros líderes. Cuando usted entiende la ley de la reproducción, reconoce el impacto increíble que tiene sobre una organización. Si una compañía tiene líderes mediocres, el poco liderazgo que tenga se volverá peor. Si una compañía tiene líderes fuertes y estos se reproducen a sí mismos, el liderazgo se mantiene en constante mejoramiento. En ocasiones surgirá una compañía en la que el liderazgo es tan fuerte y el proceso de desarrollo es tan intencionado que el impacto no solo eleva la organización al nivel más alto,
sino que también se desborda hacia otras empresas. Ese es el caso de la General Electric, dirigida por el presidente de la junta directiva, Jack Welch. Esta empresa se ha convertido en una de las compañías mejor dirigidas del mundo y se mantiene formando líder tras líder. De hecho, la compañía ha perdido más líderes capaces de dirigir organizaciones que lo que otras empresas pueden producir durante su existencia. Algunos de los jefes principales que alguna vez trabajaron para la General Electric se convirtieron en gerentes ejecutivos de organizaciones como General Dynamics, Allied Signal Incorporated, Rubbermaid, Goodyear, Tire and Rubber Corporation, Rod Incorporated, Owen Corning Fiberglass, Media One Group, Equifax, McDonnell Douglas Corporated, GTA, Apollo Computer y American Express Corporation. Así como en el mundo del fútbol americano, la capacidad de muchos líderes se origina en una fuente común. ¿Cómo pudo la General Electric producir tantos líderes sobresalientes? Primero, el desarrollo del liderazgo es una de las principales prioridades de la compañía. Invierte más de $500 millones al año en adiestramiento y desarrolla líderes en su propio instituto en Crotonville, conocido comúnmente como el Harvard de la corporación norteamericana. Pero lo más importante es el hecho de que la compañía es dirigida por un gran líder, Jack Welch. Todo empieza en la cima porque se necesita un líder para levantar otro. Los seguidores no pueden hacerlo, tampoco los programas institucionales. Se necesita una persona para conocer a otra, instruirla y desarrollarla. Esta es la ley de la reproducción.